Bueno, ya sabéis que un martes al mes nos dedicamos a hablar de historia para conocernos un poquito más, para conocer nuestra historia, la del territorio, la de quienes lo habitaron. Y este año es verdad que este curso estamos sobre todo enfocándonos en quienes mandaban, Álava, tierra de clanes, Este es un Juego de Tronos, digamos, particular que hacemos con Isma García. Son muchos los apellidos ilustres que nos vienen a la cabeza. Arrancamos con uno de los más conocidos, el de los Mendoza, del que todavía yo os aviso ya que vamos a hacer una segunda parte porque esta familia tenía mucho poder. Seguimos con los Guevara, los Ayala, y el mes pasado hablamos de los López de Haro, que por cierto emparentaron con los Ruiz de Gauna, a los que hoy nos vamos a acercar. Estos, digamos, que tenían Alegría como punto de referencia, donde construyeron su casa-torre, que fue destruida en una de las muchas contiendas que hubo en el territorio. Se convirtieron en una de las familias que dominó, bueno, parte de Álava, Para que nos hagamos una idea, desde Vitoria hasta Campezo, todo eso, echad cuentas, eran tierras de los Ruiz de Gauna, La mano derecha, por cierto, de los monarcas de Navarra, quienes ayudaron pues en muchas de los enfrentamientos que hubo, enfrentados a los Guevara y a los Ayala, y tenían como aliados a los Sarmiento, Mendoza, Lazcano y Rojas. Abrimos libro de la historia para conocer un poquito más este apellido que tenía un nombre propio, un referente, el de Hernán Ruiz de Gauna. Así que venga, no meto yo más rollo, mejor que hable quien sabe de esta historia. Lo dicho, hoy en Álava, tierra de clanes, y con Isma García y Yondo Santos hablamos de los Gauna o Gaona. Comenzamos mes, nos plantamos en febrero y vamos a hablar de historia, de nuestra particular tierra de clanes. Ya saben que la estamos desgranando, nuestra Álava, y estamos recordando por quién estaba habitada y quiénes eran los que mandaban, digamos, de alguna manera, más allá del rey, del monarca de la época. Pues eran muchas las familias alavesas o de origen alavés, que al fin y al cabo eran realmente los dominadores, los señores feudales que dominaban estas tierras. Y todo esto, todo este viaje particular que estamos teniendo a lo largo de toda esta temporada, pues lo hacemos de la mano de nuestro arqueólogo, de Isma García Guardión. Muy buenas de nuevo, Isma. ¿Cómo estás? Pues bien, deseando desvelar esa familia, los Ruiz de Gauna, que ya anunciábamos el mes pasado, y que yo te decía, bueno, pero estos no es un apellido como de los primeros sonoro, que salen, ¿no? Eso es. Ayala, Mendoza, que tanto nos suena. Guevara, que dices, joder, esta gente ha sido importante. Los Ruiz de Gauna, bueno, dices, bueno, sí, ¿no? Algo hicieron. No, pero me contabas, y sí, ahora desvelaremos, sí, han sido mucho más importantes de lo que prácticamente mucha gente pensamos. Sí, es un apellido que suena, con respecto a los anteriores, como de segunda línea, no vamos a decir, pero ya vamos a ver, incluso por los territorios que dominaban en Álava y su influencia en la política alavesa, pues que no están a la zaga de las familias y de los clanes que hemos tratado en los anteriores capítulos. El mes pasado hablábamos de los López de Haro. Y cuando me ponías encima de la mesa estos Ruiz de Gauna no nos lo avanzabas, sí, pero ahora sí que vamos a desvelar, y es que estos tienen que ver algo con los Haro. Sí, pues de hecho los cronistas que remontan los orígenes del apellido, vamos a quedarnos con denominarlos nada de Ruiz de Gauna ni similar, vamos a quedarnos solo con Gauna. Gauna directamente. Gauna o Gaona, porque los dos son el mismo apellido y como tales son mencionados en los documentos, ¿no? Bueno, pues el origen de este linaje lo sitúan los cronistas allá por el siglo XII. Álava es territorio navarro y bueno, resulta que el primero del linaje es un tal Ruy, ya sabemos que es el diminutivo de Rodrigo, Ruy Díaz, que se supone que fue un hijo de Diego López de Haro, el primero, ahí en el siglo XII. Entonces, digamos que esta es una relación directa que tiene este linaje
con uno de los que ya hemos hablado. En realidad ya estamos viendo, ya estás comprobando en todos estos capítulos que todos estaban mezclados. Se están emparentando entre sí, ¿eh? La realeza es algo que siempre ha hecho, ¿no? Toda la vida, el emparentarse entre ellos y al final, pues, generar esos grandes linajes. Ya lo comentábamos y lo venimos comentando en este Tierra de Clanes me interesa poder dominar también ese territorio que resulta que es de la familia tal, pues yo tengo una hija casamentera, pues la caso con el hijo de esa familia. Eso es. Las políticas matrimoniales son fundamentales en la ampliación de los territorios y de los dominios de un linaje, ¿no? El apellido a dónde nos remite, Gauna, a un lugar de la geografía alavesa, en este caso una localidad de la llanada alavesa, que es Gauna, que es donde también los cronistas sitúan el origen del linaje, que por lo visto construyó allí una casa-torre que hoy día ya no existe desde hace mucho, porque ya en el año 1521, con el motivo de la Guerra de las Comunidades, pues esa torre fue derribada, ya desapareció, pero fue la torre originaria de los Gauna o de los Gaona. La toponimia, los estudios toponímicos nos dicen que la palabra Gauna procede o puede proceder, tiene un origen latino, que sería algo así como si fuese la villa propiedad de un tal Caunus. De Caunus acabaríamos en Gauna, ¿no? Y ahí se asentó este hijo, o uno de los hijos de Diego López de Haro, el primero, y empezaron su andadura a prosperar. ¿Y cómo se expansionaron, cómo se extendieron sus dominios más allá de Gauna? Pues esto los documentos no nos los dejan muy claro, los cronistas tampoco, pero bueno, pues por lo que sabemos de las dinámicas, cómo funcionan, lo acabas de comentar tú. Todo aparenta que los dominios de los que vamos a hablar a continuación, que controlaron los territorios, que controló este linaje, coincidan tanto con un linaje, con los de otro linaje más antiguo del siglo XI, que es el de los Pierola. Por lo tanto, esta coincidencia territorial apunta a que posiblemente, gracias a esas políticas familiares, los Gauna acabarían haciendo, vamos a decir, enlaces ventajosos que les permitieron a la larga ser los sucesores, en efecto, de este linaje del Pierola y hacerse, digamos, ellos con el dominio de esos territorios que a partir de entonces serían de los Gauna. Para que nos hagamos una idea, Isma, de la importancia de esta familia y el territorio tan amplio que llegó a tener la posesión en Álava, si vamos de aquí a Campezo, que hay un ratico y hay que aprovechar para ver la montaña alavesa, para poder disfrutar, bueno, de un montón de restaurantes de la zona que además son muy, muy buenos y de ese producto local, todo eso era tierra gauna. Sí. O sea, una barbaridad. Totalmente. Vamos un poco al detalle. Como bien has comentado, salgamos de viaje, cojamos el coche desde Vitoria y vamos hacia Santa Cruz de Campezo. Y no dejaremos de atravesar territorios de los Gauna. La fotografía la podemos hacer bien en el siglo XIV, en el que disponemos de documentos que nos permiten saber con efecto, o sea, efectivamente cuáles eran estos territorios. Estaban distribuidos en una familia que lo tenía todo bastante repartido. No todo pertenecía el pariente mayor del linaje. Aquí había 3 hermanos. López Sánchez de Gauna era señor de la Torre de Ascarza. Ascarza, lo que tenemos aquí al ladito de Vitoria, por la zona de Arcaya. Ahí tenían otro de sus puntos importantes, y el señor López Sánchez de Gauna tenía el dominio de Gauna, Ascarza, Oquina, Isarcha, Berrozi, Erenchun, todo ese entorno. Si seguimos avanzando en este viaje virtual que estamos haciendo, entraríamos en el entorno de Alegría y el Burgo, que eran espacios dominados por Fernán Ruiz de Gauna, que tenía su casa-torre en Alegría, de la cual luego hablaremos. Y si seguimos avanzando ya, atravesando lo que son los montes de Vitoria, llegamos a los valles de Arana, de Arraya, a Sabando, a todos estos pueblos, Contrasta, Maestu, pues todos estos eran parte de los dominios de Juan Ruiz de Gauna. Todos estos eran hermanos, eran familia. Y ya por terminar un poco el recorrido hasta Santa Cruz de Campezo, efectivamente, de nuevo tenemos que hablar de Fernán Ruiz de Gauna, el que tenía su castillo en Alegría, porque este también tenía el control del castillo de Santa Cruz de Campezo y de la Casa Torre de Antoñana. Déjamela ahí porque ahora vamos a desvelar un poquito más de Fernán Ruiz de Gauna.
de esos dominios que llegaban desde Vitoria hasta Campezo, lo has nombrado un par de veces. Alegría. Correcto. Este es el punto, esta es la referencia. Antes de hablar del gran Fernán Ruiz de Gauna, que es un alma mater, vamos a decir, su personaje más reconocido, el que más cosas tenía, como ya hemos avanzado. Cuéntame, Alegría y los Gauna, ¿qué tiene que ver? Bueno, habrá mucha gente igual que nos escuche desde Alegría y que le sorprenda a oír hablar de una casa-torre que hoy día no existe. Hay un montón de construcciones en Álava que lamentablemente no existen. Sí. Y otras que hay que ir conservando mejor. Ya lo digo yo. Sí, entonces, pues en Alegría había una casa-torre en pleno centro del pueblo, o sea, en la zona alta de la colina de lo que hoy es Dulantzi, junto a la iglesia de San Blas. Hoy día tenemos una gran explanada, una plaza, la Enrico Plaza, que era el lugar que ocupaba el castillo, ¿vale? Que se derribó, si no me falla la memoria, en tiempos bastante recientes, en época carlista, ¿no? Pues ahí en el siglo XIX. Pues esta torre se dice que la construyó Fernán Ruiz de Gauna, que luego hablaremos de él, allá por finales del siglo XIII. Afortunadamente, aunque la torre ha desaparecido, ha llegado hasta incluso documentación gráfica, no fotográfica, pero sí que documentación gráfica en el sentido de planos, alzados, etcétera, de cómo era esta torre. Y era una torre, pues seguramente con la que tenía mejor fortificación o más fortaleza de todas los castillos alaveses, ¿no?, de ese momento. Tenía en el centro pues una casa-torre, una torre muy alta como podría ser, imaginémonos la de Mendoza, ¿no? Vale. Que tendría dos accesos, uno en la planta baja y uno en una planta primera, al que se accedía a través de una especie de puente levadizo, pero su fortaleza derivaba sobre todo del segundo anillo de murallas, que era, a diferencia de, por ejemplo, el de la Torre de Mendoza, que es una muralla bastante antigua y bastante poco gruesa, vamos a decir, no estaba pensado para aguantar el fuego, digamos, de la artillería. Sin embargo, esta segunda muralla que rodeaba el torreón principal tenía un grosor de prácticamente 2 metros y pico, que... Vale. Se supone que ha tenido varias fases constructivas y que el refuerzo fundamentalmente se lo pusieron en el siglo XV. En definitiva, que tenemos, digamos, esta sería, por así decir, así como los Guevara tenían el castillo de Guevara, así como los Mendoza tenían su torre en Mendoza, etcétera, etcétera, y cada linaje tenía su referencia, pues digamos que la referencia de estos Gauna, la más importante seguramente era este castillo de Alegría. Este castillo de Alegría que ya no se puede visitar, lamentablemente por todas esos conflictos, y es que Álava fue una tierra de conflictos en la Edad Media y siguiendo a lo largo de los siglos. Este castillo estaba habitado por ese personaje, por esa persona, por Fernán Ruiz de Gauna. Este es el alma mater de la familia. Este es realmente el nombre que sí que ha quedado, ¿no?, a lo largo de los siglos. Bueno, hay que decir que hasta que, como tantos temas de investigación, hasta que llegó Micaela Portilla y buceó en los archivos y rescató varios documentos relativos a Fernán Ruiz de Gauna, en general la importancia de este linaje había pasado desapercibida, claro, por completo. Es gracias a Micaela Portilla que se redescubre un poco el papel de y la importancia de este personaje. Este personaje era arcediano de Álava. ¿Qué significa que Fernán Ruiz de Gauna era arcediano de Álava? Bueno, arcediano de Álava dentro del obispado de Calahorra. Álava pertenecía al obispado de Calahorra y Fernán Ruiz de Gauna detentaba uno de los cargos más importantes a nivel eclesiástico dentro de todo, digamos, esa diócesis de Calahorra, y concretamente el cargo del arcediano en Álava era, desde el punto de vista eclesiástico, el cargo más importante existente en Álava. Eso le daba, digamos, una preeminencia muy importante. Pero cuidado, no te equivoques, que este señor era cura, por así decir, en cierto sentido, pero hacía la guerra, se casó, tuvo hijos,
que era lo propio de la época, que esto tampoco nos debería llevar... Sí, que lo que ahora entendemos por cura no es lo que se entendía por cura hace unos cuantos siglos. Exactamente. Entonces esa es un poco la mentalidad. Conocemos que este hombre estuvo participando en varios episodios, batallas y diversos escenarios bélicos conjuntamente con el rey de su época, Alfonso XI, con el que tenía buenísima relación y que de hecho incluso este rey lo utilizó como embajador en varias embajadas que tuvo que hacer al reino de Aragón o al reino de Navarra. Incluso llegó a nombrarle merino mayor de Álava, que básicamente significa tú eres el policía de mi reino en ese territorio. Su mano derecha, vamos, el que mandaba cuando no estaba el rey en el territorio. Exactamente. Y luego por último ya pues no podemos olvidar que era una de las cabezas pensantes más importantes dentro de esa cofradía de la que hemos hablado un montón de veces ya en esta serie, que es la Cofradía de Álava, que era la reunión o la asociación o el sindicato, si me permites, de toda la nobleza alavesa, donde tenemos ahí a todos nuestros amigos y amigas, Guevaras, Mendozas, etcétera. Lo de sindicato y nobleza me suena raro en la misma frase, pero bueno, lo vamos a dar. Defendían sus intereses colectivamente. Eso sí mejora, y defendían sus intereses y al final los tenían que hacer valer delante de la ciudadanía, digamos, de alguna manera, porque al fin y al cabo se tenían que juntar también entre ellos, porque había veces que los ciudadanos no veían bien algunas de sus actuaciones y se podían también levantar, no sé si en armas, pero sí en palos y piedras. Hombre, las tenían sus más y sus menos con el rey. Sabían que tenían que llevarse bien, pero también tenían unas relaciones suficientemente tensas. Ese tira y afloja. Claro, ellos tenían que defender sus intereses. Esta es la época, la de Fernán Ruiz de Gauna, no podemos olvidarlo, de la firma de ese documento que ha dado tanto que pensar incluso en la actualidad. Incluso los historiadores, según el enfoque político que se le dé, no se ponen de acuerdo en denominarlo si pacto de Arriaga o la voluntaria entrega. Es decir, es que estos nobles en un momento dado como que decidieron que todos sus territorios alaveses se los cedían a Alfonso X, al rey castellano, ¿no? Unos consideran que fue una voluntaria entrega por parte de los nobles y otros consideran que eso no, que eso es anatema, que fueron los nobles los que dijeron de algún modo, oye, pues mira, pues es decisión nuestra, nosotros te lo cedemos, pero que como que no es una imposición de parte del rey, ¿no? Bueno, en fin, este es un poco el contexto ahí del siglo XIV, ¿no? Desvelado esto, vamos a contar el escudo. Serpientes. Sí. ¿Qué es esto? Esta es parte de la simbología que recoge el escudo heráldico, el blasón de esta familia de los Gauna. Y verás, me llama la atención, perdona Isma, el animal, porque sí que hemos visto como animales muy grandilocuentes, el lobo, el oso, el cuervo. Ahora de repente aparece la serpiente, que sí que es cierto que a lo largo de la historia ha sido un animal que ha estado muy, muy presente. Pero sí que tiene esa connotación, no sé si malvada, de estar ahí como acechando siempre. Sí. Pero tú piensas que esa es una visión, vamos a decir, que procede, digamos, del cristianismo, donde la serpiente es la que corrompe a Adán y Eva de algún modo y tal. Entonces es cuando empiezas la mala prensa de la serpiente. Pero claro, ahora tampoco tiene muy buena prensa, porque allí que si te aparece por casa, cuidado, sí, dale, bueno, eso sí que es verdad. Pero fíjate cómo era la cosa en nuestro contexto, que digamos en la tradicional mitología vasca, nuestro territorio, y no olvidemos que estos linajes están germinando, digamos, en una sociedad que todavía tiene esas formas tribales, ¿no? De sociabilidad tribal, donde la serpiente alcanza incluso el rango de deidad.
todos conocemos, o bueno, no sé si conocemos, pero ya lo explico yo, que están ahí en la mitología vasca la figura de Sugar, que es la serpiente que está relacionada con el trueno, con el dios del trueno, con el poder, con la fuerza, con la energía, ¿no? Bien, pero hay que contextualizar que cómo aparece la serpiente contextualizada en el escudo. Porque es un escudo muy particular. El escudo, si lo vemos de lejos, lo único que vemos son como dos calderos. Dos calderos metálicos con sus dos asas metálicas, cada uno con la suya, uno situado encima del otro. Sobre un fondo azul son dos calderos de oro. Pero tienen la particularidad de que, como era habitual en la Edad Media, los extremos de esos asas, donde unen con el recipiente del caldero, tenían cabecitas de serpientes. Ahí es donde aparecen las serpientes. Aunque los cronistas lo que comentan es que en un origen el escudo solo tenía serpientes. Dicen otros cronistas también que los calderos los adoptaron en cierta batalla, no se especifica cuál, en la que al vencer el gauna de turno al enemigo de turno, este enemigo tenía unos calderos en su símbolo heráldico y los cogió y los adoptó como símbolo de victoria. Que es lo que se suele hacer, ¿no? Ya lo hemos visto con otras familias también que adoptan, en cuanto vencen una batalla que consideran muy importante y relevante, adoptan de alguna manera esa simbología. Y nuestros amigos o amigas que se acerquen o que sean de Alegría o que se acerquen por allí observarán en ciertos edificios o palacios de la zona, incluso aquí en Vitoria, en la catedral, yo estoy recordando que puede verse también este símbolo de los calderos varias veces, porque lo heredaron de los Gauna la familia apellidada Alegría. Heredaron los calderos. Y otro sitio también donde se pueden ver estos símbolos, estas armas de los Gauna, es en la iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación, en Santa Cruz de Campezo. Ahí la gente, si tiene oportunidad de entrar, por favor, que entre a ver las tumbas que están en el ábside de la iglesia. Una de ellas es precisamente la de Fernán Ruiz de Gauna. Mira. Es una tumba de estas con escultura, con la figura como las que están en Quejana, por entendernos. Sí. La figura de esta persona que está como descansando en el lecho mortuorio con su almohadón, un perro a los pies. Bueno, pues en el entorno de los bajorrelieves que están esculpidos desde un apostolado hasta, muchas figuritas, está también el escudo de los Gauna con sus dos calderos, conjuntamente con los leones y los castillos del rey de Castilla, de Alfonso X, con el cual se vinculaba, Fernando. Me llama la atención de que estén enterrados ahí en Campezo. Bueno, me llama la atención a medias, porque ya hemos desvelado que ya no existe en Alegría esa fortaleza, ¿no? Esa casa-torre, que realmente es donde tiene más sentido que hubiese descansado Fernán Ruiz de Gauna. Claro, es que, mira, esto es una cosa que es el linaje de Gauna con respecto al resto, vamos a decir, es un linaje que funciona, vamos a decir, casi como más en red, diría yo. O sea, aquí tenemos, no se detecta tanto, aunque hemos hablado mucho de Fernán, realmente Fernán no deja de ser uno más de los hermanos, y todos ellos como que se coordinan para controlar distintos vallecitos, distintas comarcas que se encadenan prácticamente desde Ascarza, desde Vitoria hasta Santa Cruz de Campezo. Es muy llamativo, efectivamente, como comentas, que la casa-torre principal, incluso que la construye Fernán, esté en Alegría, en un extremo de la cadena, cerca de Vitoria, y en el extremo final de la cadena, en el último eslabón, ya casi en Navarra, es donde está Santa Cruz de Campezo, donde él decide enterrarse. Pero eso seguramente tiene que ver por esa relación con los Piérola. Vale. Cerca de Santa Cruz de Campezo, y nuestros amigos o amigas que nos escuchen desde allí lo saben, allí hay unas ruinas cercas que son las ruinas de Piérola, donde hay los restos de un antiguo convento franciscano, que es donde tuvo origen aquel linaje de los Piérola, que es, digamos, del que heredaron el poder a la postre, pues, los Gauna. Yo no conocía este linaje de los Piérola, me imagino que lo iremos desvelando a lo largo de toda esta temporada. Y ya por finalizar este bloque, antes de irnos al bloque final, al
cotilleo, vamos a denominarlo así un poquito, de prensa rosa de la época, con los aliados, con los enemigos y demás, siempre hablamos de que hay ciertos nombres que siempre aparecen, ¿no?, en los clanes familiares. Se repiten. Eso es. Y en este caso ya hemos dicho el primero, que es Ruy, que era Rodrigo. Exactamente. Pero hay otro. Exactamente, hay otro que es Díaz. Diego. Y todo esto tiene su sentido, verás, como he comentado al principio, esto hay que recordar de lo que hemos comentado al principio, los Gauna descienden de Diego López de Haro. Entonces es Diego durante varias generaciones los principales del linaje adoptan el nombre de Diego, o se los bautiza con el nombre de Diego, en recordatorio, como signo de que ellos pertenecen a ese linaje de los Haro sin necesidad de apellidarse Haro. Con llamarse Diego ya la gente conectaba. Sí, ya hilaba. ¿No? Y de Diego hay muchos que no se llaman Diego, pero se apellidan Díaz. Díaz de Gauna, que en al lugar final es lo mismo. Exactamente. Y es aquí. Y luego lo mismo pasa con Rodrigo o Ruy, que algunos adoptan el nombre de Rodrigo por ser un Ruy, el primero del linaje, el que inaugura el linaje, por así decir. Pues muchos de sus descendientes, en recordatorio de este primer Gauna del linaje, pues readoptan su nombre, y muchas veces el nombre acaba en el apellido. Por eso es Ruiz de Gauna, porque Ruiz viene de Ruy. Viene de Ruy. Entonces, por eso, como bien comentabas al principio, muchas veces cuando nos dicen Gauna, enseguida como que Ruy de Gauna, porque están muy unidos el nombre de Rodrigo y tal. Luego también hay otros nombres, Lope, que se repite mucho, Fernán, en mujeres se repiten muchas Teresas, por ejemplo. Bueno, pero eso sería largo. Aunque aquí los nombres son de origen latino y no tienen una significación quizá tan interesante o simbólica como le hemos sacado en otros linajes, como pudiesen ser Mendoza o Guevaras, ¿no? Venga, vamos con la prensa rosa, Isma. El cuscuseo, el mejunje, que digo yo. Esta gente, que me perdonen con lo de esta gente, los Gauna, ¿con quién se llevaban bien? Vamos a empezar con los amiguis. Luego ya vamos con los que se dan palos. Verás, pues esto está muy relacionado con la política matrimonial del linaje. Si queremos saber con quién se llevaba bien o con quién emparentaron, pues seguimos el rastro de los matrimonios. Hay que decir que por más que me he empeñado en rescatar un poco la historia de las mujeres de este linaje, siempre es complicado, pero en este caso de este linaje en especial. Y solo aparecen en relación a los Gauna cuando, pues por motivo de algún matrimonio, y a veces ni eso. En el siglo XIV, Teresa Fernández de Gauna se casa con Lope García de Murua. Aquí, entonces, los Murua, que es un linaje guipuzcoano, es una de las relaciones. También en el siglo XIV, María de Gauna, señora de Santa Cruz de Campezo y Antoniana, casa con Lope Rojas, que ya tenemos otra conexión con los Rojas, otro apellido, que también serán importantes en esta zona. Y en el siglo XV, quizás el matrimonio, uno de los más importantes enlaces que tiene esta familia es el de Elvira de Gauna, que casa con Juan López de Lazcano, otro linaje de origen guipuzcoano y muy relacionado con el de los Murua. Y bueno, en este caso además es importante porque los Lazcano en el siglo XV al final serán de facto los herederos de todas las posesiones de los Gauna, digamos. Que los Gauna, su momento álgido termina ahí en el siglo XV, que es donde empieza, digamos, el momento álgido de los Lazcano, pero porque se han hecho con prácticamente con todos sus territorios. Y los enemigos acérrimos. Bueno, aquí estaban también los Sarmiento y los Mendoza. Bueno, ¿no? sí, por supuesto, no me olvides, ¿verdad? Ahí me lo estás recordando
recordando, como bien antes, dos familias importantes. Los Sarmientos, pero sobre todo los Mendoza, interesa destacarlos porque de ellos hemos hablado prácticamente en nuestro segundo de nuestros capítulos, hablamos largamente de los Mendoza, y los Mendoza realmente van a ser uno de el linaje amalgamador de linajes por excelencia. El que junta un poquito todos, ¿no? Totalmente. El que se nutre un poquito de y que todos. luego, sobre todo, consigue funcionar como cuña en la corte castellana para que todos estos linajes alaveses prosperen allí. Los enemigos. Con los que se daban a palos día sí día también. Aunque hay que decir que esto de los enemigos a mí me hace mucha gracia a veces, porque hoy eres enemigo, pero si mañana me interesas para ganar a X... Claro. Somos los más amigos del mundo mundial. Totalmente. Entonces, y todavía más en la época feudal. Eso es. Cuando hablamos de amigos y enemigos hay que tomarlo siempre en términos relativos y sí, pues hablar de una tendencia genérica. Pero oye, si en un momento dado me llevo mal contigo, pero nos interesa por cualquier tipo de negocio, pues ya buscamos arreglar algún tipo de matrimonio o a llegar a algún tipo de acuerdo. Pero tampoco te creas que eres tan amigo mío que si te puedo dar un palazo te lo doy. Y estos eran a quien les daban los palazos. Bueno, esto es a los Guevara y a los Ayala. Las dos familias. Los cronistas, aunque no soy muy amigo de repetir, porque esto sí que suele llevar a equívocos si son oñacinos o gamboínos, porque esto sí que es un poco despiste, pero vamos a decir, a nuestro linaje de Gauna se lo tiene por oñacino, luego es pues muy asociable a los Mendoza, y contrario a los Gamboa, que sus máximos representantes son los clanes de Guevara y los clanes de Ayala. Digamos, estos son sus enemigos acérrimos. Y bueno, estos tuvieron contiendas en Álava una detrás de otra, pues para eso tenían sus casas torre, para defenderse y atacar. Los episodios más cruentos se dieron en el siglo XV, pero vamos a reservar el de describirlos para próximos capítulos cuando hablemos del linaje de los Álava, que era el linaje de los diputados generales de la Diputación de la primera hermandad de Álava. Hablaremos ahí de toda esa conflictividad. Ahora, si te parece, simplemente dos capítulos un par de hazañas que, digamos, doraron aún más los blasones de este linaje de Gauna, que fue... Le sirvieron para hinchar el pecho bien delante del rey. Y ganar poder y territorios, claro. En 1335 es conocido un tal Ruy Díaz de Gauna, poderoso escudero que, por supuesto, de origen alavés y asentado en Álava, pero que parece que vivió durante un tiempo, bastante tiempo, en Logroño, y fue jefe o capitán de las guarniciones que defendían Logroño, y que en tiempos en que estaban en guerra Castilla y Navarra, los castellanos, que tuvieron que defender Logroño frente a los navarros y sus aliados los franceses, pues se dio un episodio de que estaban haciendo la defensa de la ciudad de Logroño al otro lado del río, hacia la zona norte, y como veía que estaban perdiendo los castellanos, tenían que retroceder atravesando el puente. Entonces aquí el amigo Ruiz Díaz de Gauna dijo, bueno, pues yo con 3 o 4 que me dejen aquí en medio del puente, yo aguanto a esta gente y vosotros mientras tanto os cubro la retirada para que entréis en las murallas Y entonces la heroicidad de este Ruiz Díaz de Gauna fue cubrir la retirada de sus compañeros y camaradas castellanos, y él pues perdió la vida en este episodio, pero su familia pues al final se benefició de la fama que ganó este Ruiz de Gauna. Muy de película esto. Sí, y este otro no es mucho menos, Las crónicas nos hablan en 1367, en plena guerra civil castellana entre el rey Enrique, el que sería luego Enrique II, y Pedro I el Cruel. Se dio una de las batallas fundamentales en Nájera, una batalla que perdió el que luego acabaría siendo en efecto el que ganaría toda la contienda, pero aquella batalla la perdió, era Enrique II. Bueno, pues Enrique II perdió aquella batalla y, mientras la estaba perdiendo, una de las cosas que perdió fue el caballo. Adiós. Y no podía escapar. Claro. Y tenía que escapar. Entonces aquí Ruy Fernández de Gauna, otro Ruy, desciende de su montura y le dice al rey que la coja para que huya. Este me parece uno de los mejores intercambios del mundo mundial, uno de los trueques más favorables a favor de este Ruiz de Gauna, y es: llévate el caballo, huye, continúa con tu vida, pero todo esto, cuando vuelvas y lo ganes, va a ser mío. No sabemos exactamente cómo fue
si se la estaba jugando o si jugaba sobre seguro, pero al cabo sí que sabemos que el final del episodio es que él sobrevivió, en este caso no murió, y aparte sabemos que el rey, en favor, bueno, pues en agradecimiento de que había conseguido huir y con vida de toda esta afrenta, recibió el señorío de Contrasta, donde los Gauna tienen también otra de sus casas torre más importantes. Si algo estoy aprendiendo en este Tierra de Clanes es que nada es gratis, y menos en la contienda. Yo te doy mi caballo, pero vamos, me vas a devolver no un caballo, sino 20 caballos. ¿Ves cuando te digo que esto no tiene nada que envidiar a Juego de Tronos ni nada que se le parezca? No, la verdad es que no, madre mía, esas dos batallas, ahí en Nájera y en Logroño, donde los Ruiz de Gauna se fortalecieron, digamos, de alguna manera, y se mostraron como salvaguardas del rey, y al fin y al cabo pues se vieron beneficiados. Repasada esta familia, esta Ruiz de Gauna, esta Gaona. Eso es. ¿Quiénes van a ser los próximos? Bueno, pues hay bastantes para elegir, me cuesta decir, pero he decidido que el próximo vamos a hacer con sorteo, tienes que hacer sorteo, sí, ya casi. Pero los Avendaño. Los Avendaño. El clan de Avendaño, ellos y ellas, que es un linaje que tuvo su origen en la aldea de Avendaño, que hoy día tenemos la iglesia y el barrio de Avendaño aquí en el entorno de Vitoria. Bueno, pues ahí tuvieron su origen este linaje, pero este linaje donde verdaderamente prosperó luego fue en Vizcaya. Hablaremos mucho de Vizcaya, pero hablaremos de sus orígenes alaveses, por supuesto, y de su importancia y de su relevancia. A ver cómo fueron de Álava a Vizcaya para realmente prosperar allí. Pues como siempre, Isma, un verdadero placer, y que nos sigas abriendo nuestro Juego de Tronos particular. Yo encantado, ya sabes. De Clanes alaveses. Un abrazo. Abrazo, Agur.